Vigilante Podcast. Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar bien informado la mañana. Asilo político de Lilia Paredes genera crisis diplomática entre Perú y México. La ex primera dama Lilia Paredes y sus dos menores hijos viajaron a México gracias al salvoconducto que lograron al ampararse en el asilo político diplomático que les brindó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aduciendo que la esposa del golpista Pedro Castillo es una figura perseguida política y afirmando que el país norteño defiende siempre el derecho de asilo, dado que es parte de la política exterior. La abierta injerencia del presidente de México en asuntos internos del país generó un fuerte malestar en la Cancillería. Por ello, el gobierno declaró el martes 20 de diciembre como persona no grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país. Sin embargo, la reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar, pues calificaron la decisión de infundada y reprobable. Informe final de denuncias constitucionales contra Pedro Castillo, Aníbal Torres y exministros se entregará en 15 días. La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final respecto a las denuncias constitucionales contra Pedro Castillo Terrones y exintegrantes de su gabinete ministerial. Cabe mencionar que las denuncias se dan tras la presentación de una cuestión de confianza por parte del gobierno de Pedro Castillo y el ex premier Aníbal Torres, donde interpretaron el rechazo de plano de la cuestión de confianza como una denegatoria. El documento fue firmado por todo el gabinete ministerial, exceptuando a Dina Boluarte. En concreto, se tratan de las denuncias constitucionales 318, 320, 322, 324 y 325. Así, las denuncias son contra Pedro Castillo en su condición de expresidente de la República, en el extremo de la presunta infracción de los artículos 38 y el numeral 1 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. ¿Cuánto le podría costar una asamblea constituyente al Perú? Aunque es poco probable que por la vía regular y legal se materialice el proyecto de reforma que presentó el presidente Pedro Castillo para someter a referéndum la instalación de una asamblea constituyente en el Perú, es válido revisar cuánto le podría costar a los peruanos una pretensión de ese tipo, si se tiene en cuenta que no es prioridad para más del 90% de ciudadanos y que además no se necesita una nueva constitución para atender los principales y más urgentes problemas del país. Además de inestabilidad política, incertidumbre jurídica y el riesgo de que se instaure un régimen autoritario, la intención del gobierno de instalar una constituyente implicaría un alto costo para el país de al menos 450 millones de soles, si tomamos como base el presupuesto anual del actual Congreso, ya que la iniciativa del Ejecutivo señala que la Asamblea será una especie de réplica del Parlamento. Por ejemplo, la constituyente estará conformada por 130 asambleístas que tendrán las mismas prerrogativas que los congresistas y que estarán en funciones por 9 meses. Asamblea Constituyente. ¿Por qué fue útil el discurso de victimización de Pedro Castillo? El expresidente Pedro Castillo fue vacado por el Congreso de la República luego de intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Este hecho generó conmoción en la ciudadanía y sobre todo opiniones diferentes y polarizadas. Esto provocó que manifestaciones y actos vandálicos se inicien en diferentes regiones del país a modo de respaldo al expresidente Pedro Castillo. Pero, ¿cómo es posible que Castillo Terrones aún tenga un fuerte respaldo de la opinión pública si él mismo intentó cerrar el Congreso de manera inconstitucional? Si bien la respuesta no es sencilla, es importante mencionar que el alto nivel de desaprobación del Poder Legislativo es uno de los puntos clave. Además, es necesario recordar que Pedro Castillo cuenta con un gran respaldo o colchón de votantes conformado por aquellas personas que se identifican con él. Otro punto importante que debemos rescatar es que Pedro Castillo realizó 18 consejos de ministros descentralizados en 2021, los cuales no solo le costaron al Perú un total de 28.5 millones de soles, sino que también permitieron que los gobernantes de turno planteen 238 promesas que jamás cumplieron y que continúen construyendo un imaginario colectivo que favorezca a Pedro Castillo. De igual manera, no podemos olvidar las cartas de Pedro Castillo enviadas desde prisión, ahora que cumple una prisión preventiva de 18 meses luego de que la Fiscalía lo acusara por rebelión. Esto es todo lo que debes saber sobre el adelanto de elecciones a abril de 2024.
En medio de una crisis política y social, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que dispone el adelanto de elecciones generales para el mes de abril de 2024. De esta manera, el mandato presidencial de Dina Boluarte finalizará el 28 de julio del mismo año. En total, fueron 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención sobre la modificación de la duración del mandato del presidente de la República, congresistas y parlamentarios andinos. Cabe recordar que el artículo 16 de la Constitución Política del Perú señala que toda reforma constitucional necesita de 66 votos a favor y luego debe ser ratificada mediante un referéndum. La otra opción, la cual se concretó en el Congreso, es que se exceptúe el referéndum con el voto mínimo de 87 congresistas en 2 legislaturas consecutivas.